Comenzamos la clase. Hoy vamos a terminar de ver las propiedades que nos hacen falta, que es presión de vaporización, tensión superficial y capilaridad. La vaporización la vamos a entender como la capacidad de los líquidos de evaporarse. Para una temperatura dada, todo líquido tiene una presión llamada de vaporización a la cual el líquido se evapora. Y de igual forma, así como a cada temperatura le corresponde una presión de vaporización, a cada presión de vaporización le corresponde una temperatura. Por ejemplo, a 20 grados Celsius, la presión absoluta de vaporización del agua es de alrededor de 2000 a 3000 pascal. Es una presión muy bajita si comparan con la presión, por ejemplo, a nivel del mar, que es de 101.000 pascales aproximadamente. O sea, 100.000 pascal, y aquí para que se evapore el agua a 20 grados Celsius, casi a temperatura ambiente, hay que bajar la presión hasta de 100.000 pascal hasta 2.000 o 3.000 pascal. ¿Sí? Pero se puede, o sea, se puede evaporar el agua a una temperatura bajita siempre y cuando disminuyamos la presión lo suficiente. ¿Por qué sucede eso? Bueno, ustedes al disminuir la presión están permitiendo que las moléculas del agua se separen, ¿sí? O se expandan entre sí. Por lo tanto, es más sencillo que a menor temperatura esas moléculas del agua salgan del medio, ¿no? Del medio líquido y se conviertan en vapor. En caso contrario, si vamos aumentando la presión, estamos apachurrando el agua, pues va a ser más difícil que esas moléculas se desprendan y vamos a tener que requerir mayor energía, es decir, aumentar más la temperatura. Y lo que normalmente tendríamos es que a la presión de 101.3 kilopascal, es decir, a presión atmosférica a nivel del mar, el agua se evapora, como todos sabemos, a los 100 grados Celsius. ¿Qué sucede, por ejemplo, en la Ciudad de México? ¿Cuál es la temperatura a la cual se evapora el agua? Es menor, ¿no? Menor. ¿Por qué? Porque estamos a una altitud bastante elevada, más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esta presión es menor, tenemos menos capas de atmósfera que están apachurrándonos, por lo tanto requerimos menos temperatura para que el agua se logre evaporar. Entonces, en la Ciudad de México es menos de 100 grados la temperatura que necesitamos. Voy a definir ahora como tal el concepto de presión de vaporización. Este concepto es un poquito complejo. Voy a primero leer el enunciado que viene aquí y después voy a tratar de explicarlo con esta figura. Nos dice, pongan atención, cuando un líquido se evapora, en la inmediata vecindad de su superficie libre, algunas de sus moléculas escapan hacia el medio por encima de dicha superficie. Si la superficie libre permanece en un nivel fijo, se ha alcanzado un equilibrio en el intercambio del número de moléculas que escapan y las que regresan al líquido. Disculpa, aquí se escapan. Al existir dicho equilibrio, la temperatura del líquido y del gas es la misma, con lo cual la presión parcial de vapor es la presión de vaporización del líquido a temperatura dada. Bueno, ahí como que un poquito revuelto, pero veámoslo en el esquema. Nos dice que cuando se empieza a evaporar el líquido, unas moléculas escapan, ¿sí? Salen del estado líquido, se convierten en gas. ¿Okay? Escapan hacia el medio por encima de la superficie libre. Esto que estoy dibujando aquí, esta rayita azul, es la superficie libre. En hidráulica normalmente asociamos este simbolito a superficie libre, es decir, que está en contacto con la atmósfera, no es un contenedor cerrado. ¿Sí? Este simbolito lo vamos a ver bastante seguido a lo largo del curso. ¿De acuerdo? Entonces, nos dice también que si este nivel de superficie libre permanece fijo, es decir, que no descienda ni que aumente, decimos que hemos alcanzado un equilibrio. ¿Cómo se da ese equilibrio? Bueno, la única manera que se dé es que estas moléculas que escapan regresen al líquido en igual medida que las moléculas que escapan, es decir, las que escapan son las mismas que las que regresan, por lo tanto este nivel no se va a mover, ¿sí? Entonces, la presión que se tiene en este medio, donde están las moléculas que escaparon del líquido, se llama presión de vaporización a la temperatura dada.
Pasemos ahora al concepto de tensión superficial y capilaridad. Primero vamos a entender qué es la tensión superficial. La tensión superficial se representa con la letra sigma y se define como la intensidad de atracción molecular por unidad de longitud a lo largo de cualquier línea de la superficie. Varía en función de la temperatura, al igual que todas las propiedades que hemos estado trabajando. Vamos a tratar de inferir qué unidades va a tener la tensión superficial. Si me dice intensidad de atracción molecular, es que estoy hablando de una fuerza. Y luego dice por unidad de longitud, es decir, una fuerza entre longitud. Por lo tanto, las unidades de la tensión superficial van a ser newton por metro. ¿Okay? Y bueno, aquí les coloqué una imagen para que vean la tensión superficial así en todo su esplendor. Esta es una fotografía tomada justo en el instante antes de que se rompiera esa tensión superficial. Aquí vemos cómo se forma, bueno, cómo lo va rodeando así como si fuera un guante el agua, pero este efecto es por la tensión superficial. Les digo que esta fotografía está tomada justo en el instante preciso, un poquito antes o un poquito después ya no pudiéramos ver este efecto como se ve aquí. La tensión superficial va a estar ligada a la cohesión de las partículas en un líquido. ¿Qué cosa es la cohesión? La cohesión es esa fuerza de atracción molecular que mantiene unidas pues, a las moléculas de una misma sustancia. Esto es esquemático, obviamente no se ve así las conexiones entre las moléculas. Pero bueno, entonces creo que nos da una idea del concepto de cohesión. ¿Sí? ¿Cómo va a estar ligada la tensión superficial a este concepto de tensión? Vamos a verlo a continuación. Esta fuerza, ¿sí?, que liga las moléculas en el interior del líquido, se mantiene en equilibrio, está en perfecto equilibrio, ya que después de esta molécula, aunque ya no lo dibujé, hay otra molécula, entonces todas las fuerzas se van equilibrando, pero cuando nos acercamos aquí a la superficie libre, se rompe ese equilibrio. Por ejemplo, de esta molécula hacia acá, ya no tenemos otra molécula de agua, tenemos aire. Por lo tanto, ya se rompió el equilibrio y ahí se origina lo que se denomina tensión superficial. ¿Ok? Justamente es esta propiedad, la tensión superficial, que va a hacer inestable esta superficie. En contenedores o en cuerpos de agua muy grandes, esa inestabilidad no se alcanza a apreciar tan claramente, pero sí se observa, por ejemplo, en las gotitas de agua, donde se forman de manera esférica. ¿Sí? Esto es precisamente por la inestabilidad de la superficie plana de la frontera que se ejerce. ¿Qué sucede en contacto con las paredes? Nos dice aquí que si la fuerza molecular de la pared es mayor que la de las vecinas del líquido, este se extiende, lo que nosotros conocemos físicamente como que el agua o el líquido moja a la pared, ¿sí? Si acontece lo contrario, es decir, que las fuerzas moleculares del líquido sean mayores que las de la pared, tendremos que el líquido repele a la pared, que sería el caso, por ejemplo, del mercurio. El mercurio, si ustedes extienden el mercurio en una superficie, en la superficie no se moja porque las fuerzas moleculares del mercurio son suficientemente grandes. En cambio, el agua sabemos que moja las superficies. ¿Ok? Vamos a considerar este esquema. Tenemos un contenedor con un cierto radio R y vamos a hacer un zoom aquí con las paredes. Lo que veríamos si nos acercamos es del lado del agua, la superficie tiende a formar esta curvatura y del lado del mercurio al revés, hacia abajo. Esa curvatura la asociamos a un cierto ángulo θ del agua y un cierto ángulo θ del mercurio. Obviamente el del mercurio es mucho mayor. ¿Ok? ¿Qué sucederá si este contenedor o el radio del contenedor lo vamos disminuyendo bastante? Por ejemplo, tendríamos esta situación en este esquema. Tenemos un contenedor y colocamos dos tubitos, uno con un radio un poquito más grande, otro con un radio mucho más pequeño. En ambos casos está exagerado para que se logre observar el efecto. Fíjense que aquí, tanto en contacto con la pared exterior de este tubo como en contacto con la pared interior, coloqué esa curvatura del agua.
¿sí? También vamos a identificar que para el recipiente de mayor radio, el ascenso del agua, ¿sí? Por esta curvatura aquí, tiene un ascenso, pero va a ser menor al ascenso que tendríamos en un tubo todavía de menor diámetro. Este efecto de ascenso, ¿sí? Por la cuestión de la tensión superficial y la cuestión de la tracción molecular, etc., este efecto de ascenso se conoce como capilaridad. ¿Okay? Entonces tenemos un tubito con un radio R, un ascenso capilar H dado, reducimos el radio y tendremos un ascenso capilar mayor. Esta parte, aquí en el ascenso, ¿sí? La parte de la superficie, se conoce como menisco. ¿Cómo vamos a medir el ascenso? Bueno, se mide hasta el vértice o la parte más bajita de ese menisco. No se mide hasta donde termina la curvatura, sino aquí, donde comienza el menisco. En el caso del mercurio, no tendríamos un ascenso. Como las fuerzas moleculares son mayores a las del contenedor, al contrario, tendríamos un descenso. Entonces, si en un contenedor de mercurio colocamos un tubo capilar, el nivel va a descender adentro del tubo, ¿sí? Este se va a medir como un descenso H y también se va a medir hasta el menisco del mercurio, que tiene una forma contraria a la que tiene el menisco en el caso del agua, ¿sí? Con su respectivo ángulo θ. ¿Cómo vamos a calcular ese ascenso o bien ese descenso? Para un tubo capilar con radio R, ¿sí? Aquí les coloqué el esquema, este es el radio del tubo capilar. El ascenso H lo vamos a calcular con esta expresión, 2 sigma por el coseno de θ sobre rho g por el radio R. Sigma, recuerden que es la tensión superficial, θ es el ángulo el de la curvatura que se formaba en el menisco o en la proximidad con la pared, rho es la densidad, g es la gravedad y R el radio del tubo. Ese sería el caso para un tubo. Si tenemos dos placas separadas a una distancia b, es decir, esta situación, dos placas que estén separadas pero al mismo tiempo bastante cercanas entre sí, el ascenso capilar lo vamos a calcular de la siguiente manera: H igual a 2 sigma por el coseno de θ entre rho g por b. Aquí, mucho cuidado, tener en cuenta que para el caso de un tubo es con el radio y para el caso de la placa es con la separación completa B, ¿sí? O sea, aquí es con la mitad del diámetro, pero aquí no, aquí es la separación completa que hay entre las placas. ¿Okay? Algunos ángulos usuales, por ejemplo, el ángulo que se forma entre el agua y el vidrio, a veces, bueno, se considera normalmente como 12 grados. Vamos a hacer un ejemplo. En realidad estos ejemplos son muy fáciles porque prácticamente nada más es de sustituir, ya sea en esta expresión o en esta expresión, dependiendo de lo que tengamos, si tenemos un tubo o si nos dicen que son dos placas. Para el ejercicio vamos a trabajar con dos placas separadas a una distancia B de 5.1 milímetros. Las placas tienen material de vidrio y me piden considerar un ángulo de contacto de 17 grados y una temperatura de 20 grados Celsius. ¿Para qué me dan la temperatura? Bueno, ya sabemos que si me dan el dato de temperatura, tengo que irme a las tablas a buscar los datos de las propiedades que hagan falta. Por ejemplo, la tensión superficial a 20 grados, sigma, y la densidad a 20 grados. Eso sería lo primero que tenemos que hacer. De las tablas a 20 grados, leemos sigma igual a 0.0755 newton por metro y una densidad de 998.2 kilogramos por metro cúbico. ¿Okay? Ya que tenemos esos datos, lo único que hacemos es sustituir en la expresión para dos placas separadas, 2 sigma por el coseno del ángulo θ de contacto, sobre la densidad por la gravedad por la separación. Aquí nada más, pues también obviamente tener cuidado que todas las unidades sean consistentes, es decir, que trabajemos todo, por ejemplo, en sistema internacional. La separación nos la dieron en milímetros, aquí ya la convertí a metros. La densidad también en sistema internacional, gravedad, la tensión superficial, y hacemos todas las operaciones
para obtener un ascenso de 2.949 por 10 a la menos 3 metros o bien 2.949 milímetros. Fíjense o analicemos más bien la separación. Me decía en el enunciado que la separación, esta separación B, es de 5.1 milímetros. Pareciera a simple vista ser una separación bastante pequeña, según yo, no sé cómo lo vean ustedes. Sin embargo, para esta separación que aparentemente es pequeña, solamente tenemos un ascenso de casi 3 milímetros, o sea, apenas perceptible, apenas perceptible. Por eso les decía que en los esquemas esta separación está dibujada de forma exagerada. Realmente necesitamos tener una separación bien, pero bien pequeña a nivel capilar, por eso se llama capilaridad, para realmente poder observar ese ascenso en todo su esplendor, ¿sí? O por lo menos que sea medible. Esto difícilmente lo vamos a poder medir en físico con precisión, pero bueno, eso sería lo que tendríamos de manera teórica de ascenso capilar para esa separación entre dos placas. El ángulo lo pueden obtener también hay ciertas tablas que te dicen ángulo de contacto para tal líquido y tal material. De pronto es un poquito difícil encontrarlo, pues porque tenemos muchísimos materiales y muchísimos líquidos diferentes, entonces hay que buscar el dato para el líquido que estás trabajando y el material con el que estás trabajando. Entonces hay muchos datos por ahí disponibles, hay que buscar el que es adecuado. En este tipo de ejercicios yo lo que hago normalmente es darles un ángulo de contacto que sea parecido a lo que ustedes obtendrían y con ese trabajan, pero sí lo pueden buscar en tablas, les digo. Con eso terminamos nuestro tema 1, que es propiedades de los líquidos.